Casa, podría ser. Casa, muy bien. Casa, casita, casota, Ya, muy bien. Moreira. Casona. camino, caminito, Camino, caminar, caminar, muy bien. Ahí la raíz, ¿cuál sería? De camino. camino. Camin sería la raíz, porque cambiaríamos ito, ar, el sufijo ar, ito, estaríamos añadiendo a camin. Sería este, a ver, vamos a anotar acá. La raíz sería camino. Ahora, al cambiar, sería camino. ¿Qué más? Caminar. ¿Qué más? ¿Nadie más? Otro ejemplo, deme Douglas. ¿Dónde está Douglas? Douglas Javier. Buen día, profe. Buen día. Un ejemplo de familia de palabras. Puede ser gato. Ya, bien. En este caso, el lexema, ¿cuál sería? Gat. Gat. Muy bien. Ahora, cuando añadimos sufijos. Sería... Gatote, gatito, gata. Sí, gatito. ¿Qué más? Gatote. O gatango puede ser. Ya. Gatito, bebé. ¿Qué más? Plural. Gatos. Gato. Masculino, femenino, gata. ¿No? Sí, profe. Bien, muy bien, Douglas. Ahora, creo que estamos, ya entendimos, pero otra persona. José Gabriel Zúñiga. Zúñiga. Creo que la lluvia no refresca la mente. Creo que están tímidos. José Gabriel, ¿está presente? No está. Voy a empezar a ponerle en la lista. Los que no me están respondiendo, lo siento, voy a tomarlos como si estuvieran ausentes, porque de nada me sirve que estén aquí presentes y a la lista me digan presentes si no están tomando atención. ¿Otra persona? Lápiz. ¿Ya? Muy bien. Libro, librito. ¿Quién dijo libro, librito? Yo. ¿Cuál es su nombre? A ver, ¿dónde está aquí? Stephanie Ramos. Ramos, muy bien. Un ejemplo muy bueno, libro. La raíz, ¿cuál sería? A ver. Libro. Libro sería. Sí. Ahora. Sufijo. Cuando añadimos sufijo, des en cuenta que va a cambiar el significado. Sufijos, vamos. Hito, librito, librango. Libro. Librería. ¿Qué más? Librero. Librero, muy bien. ¿Qué más? Librería. Librería. ¿Qué más? Librazo. Muy bien. Ahora se dan cuenta que en este lexema, cuando van añadiendo sufijos, el significado va cambiando. ¿Libro será lo mismo que librería? No. No. ¿Qué es la librería? Se refiere a una cantidad de libros. Exactamente. A muchos. Hablamos de un Número. Lugar donde hay muchos libros. ¿Librero será lo mismo que libro? No. 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 Pero es un lugar donde se encuentran los libros. Los libros, exacto. Se dan cuenta que no siempre vamos a tener dentro de la familia de palabras el mismo objeto.
Cuando añadimos sufijos, también se puede modificar la palabra. Por eso son derivativas, para construir nuevas palabras. ¿Ya? Número 3, la palabra. ¿Qué es la palabra? ¿Quién sabe? ¿Quién tiene el texto? A ver, unidad lingüística autónoma tanto del punto de su... Ah, de ahí no copié más. Bien, Jonathan. A ver, ¿alguien más? ¿Quién tiene el texto? ¿Qué es la palabra? No van a participar, chicos. No Es pueden. un término difícil de definir en pocas palabras porque son diversos los criterios que se usan para caracterizarla. Ya. Se define la palabra como una unidad lingüística autónoma, tanto del punto de su forma, de su función y de su significado, susceptible de ser aislada mediante pausa, tanto en el plano oral como en el escrito. Muy bien. Se puede reconocer como una unidad lingüística. ¿A qué se refiere la lingüística? Al estudio de la lengua, al estudio de nuestro lenguaje. ¿Ya? Aquí está un pequeño resumen de la palabra, que es la unidad lingüística, que es autónoma, que se puede ver en su forma, en su función y su significado. Cuando hablamos de la semántica de la palabra, hablamos del concepto de esa palabra, que se puede aislar en pausas. Cuando hablamos de palabra, en el plano oral, ¿cómo podemos darnos cuenta que se termina una palabra? Hola, ¿están ahí? ¿Cuál fue la pregunta? Cuando estamos hablando, en el plano oral quiere decir el acto de hablar. ¿Cómo podemos darnos cuenta que termina una palabra? Cuando hacemos una pausa. Exactamente, cuando hacemos una pausa. Y también en el escrito, ¿no? ¿Cómo podemos darnos cuenta que una palabra a simple vista tiene una forma? ¿Por qué? Hola. Esta parte de ¿Por la acá. sílaba? Ya, pero ¿por qué? Esto es importante. Su función y su significado. A simple vista, la forma de la palabra tiene que tener función y significado. A eso se refiere una palabra. Porque si nosotros hablamos de algo, de una palabra que no tenga función, por ejemplo, si yo hablo de tesón, ¿qué es tesón? ¿Será una palabra? ¿Cómo? ¿Cómo, Teso, profe? ¿Teso? teso. Queso. ¿Significa algo? No significa nada. ¿Tiene alguna función? No tiene una función. Pero cuando hablamos de mesa, celular, vaso, libro, cada uno tiene una función y un significado que a simple vista tiene una forma. Si nosotros hablamos de puerta, ¿ustedes qué se les viene a la imagen? Puerta. Una puerta de madera. Puerta de madera. Al ingreso, al acceso. Exactamente, ¿ve? Lo que engloba la forma, la función, el significado de esa palabra. Ejemplo de palabras. Palabra. A ver, aquí vamos a ver, vamos a sacar. Belén Beizaga, no, ya Moreira y a Brando Lascano. Ejemplo de palabra. Sí, señor, participé. Lo que dije, ¿no? No están Le dicen, Estamos, profe. puede Estamos, ser estamos. violín. violín, ya.
Todo lo que tenga forma, función y Taza. significado es palabra. Taza, muy bien. ¿Qué más? Agua. ¿Qué es eso, profe? ¿Los sustantivos o qué palabra? Cualquier palabra. Cualquier Flor. palabra. Que tengan No está función. diciendo, no está Agua, color, sombrero. diciendo. Muy bien. Todo lo que Viola. tiene una función y significado es palabra. Mm, ya. ¿Ya? Todo lo que involucra una función o un significado es palabra. Amor, ¿es palabra o no? Sí. Color. Claro, Sí. porque hay una función, un Sí. significado dentro de esa palabra. Todo es palabra. Todo lo que involucra función y significado es palabra. Dentro de las palabras tenemos una cierta cantidad de clasificaciones. ¿Cuáles son las clasificaciones? A ver. Lógico. Clasificación fonética de las palabras. Se clasifican dependiendo su Agudas, graves, Tónica. esdrújulas. tono de esdrújulas. entonación. Y Tónica y átonas. bien. Nos hace referencia a las palabras tónicas o átonas. ¿Es una palabra tónica? ¿Cuál es una palabra tónica? Es Revisen. la que lleva la mayor fuerza de voz. Exactamente. ¿Y las átonas? Con menor fuerza de Las voz. que la acompañan. Bien. Exactamente. Cuando hablamos de palabras tónicas, hablamos las sílabas que tienen mayor fuerza de voz, intensidad. Y las átonas son las que tienen menos fuerza de voz. La clasificación fonética, desde el punto de vista fonológico, hablamos de la clasificación de palabras de acuerdo a la intensidad de voz donde lleva la sílaba tónica. En este caso son las agudas, graves, hollanas, esdrújulas y sobreesdrújulas. Exactamente, muy bien. Creo que ya entendimos, tenemos claro eso, ¿no? Sí. Son dos tipos, mire. Nos podemos clasificar. Ahí está. Clasificar tónicas y átonas de acuerdo a la intensidad de voz. Y por otro lado, podemos de manera articulatoria las reglas de acentuación. ¿Cuáles son las reglas de acentuación? Aguda. Llanas, agudas, graves, esdrújulas, sobresdrújulas. Que Una las agudas llevan la tilde en la última sílaba. Exactamente. Una Que palabra. las graves llevan. Allá, sí, bien. Vamos, siga. Hágale Las graves llevan tilde en la antepenúltima. Bien. Y las esdrújulas llevan en la tercera sílaba contando de derecha a izquierda y las sobreesdrújulas en la cuarta contando de derecha a izquierda y las esdrújulas y sobreesdrújulas siempre llevan tilde. Ya, muy bien. Y las agudas llevan tilde cuando terminan en SN o vocal y las graves llevan tilde cuando terminan en consonante que no sea NS o vocal. Muy bien. Como ya hizo recuerdo la compañera, ahora voy a pedir que me den ejemplos. Cuando hablamos de sílabas tónicas y átonas, no se refiere a las reglas de acentuación, sino las palabras es la intensidad de la voz. Un ejemplo me da Stephanie Aquino. A ver, Stephanie. Sí. Un ejemplo de una palabra que tenga sílaba tónica y átonas. A ver. ¿Dónde está? A ver. ¿Alguien que quiera ayudar? ¿O vamos a designar? Oración. Oración, ya. Molécula. Molécula, perfecto. Resumen. La. Término.
Árbol. Molécula. Ya. Eso lo van a poner. Infiltrar. Ustedes lo van a poner en sus ejemplos, en su cuaderno. ¿Qué más? Otros ejemplos. Anoten. Se perdió mi lapicero. Molécula. ¿Qué más? No. Adivinar. Adivinar, muy bien. Adivinar. No se confundan que la clasificación fonética, que es la sílaba tónica con la mayor intensidad de la voz, y las átonas que no tienen intensidad de la voz, que tengan que llevar tilde. No necesariamente tienen que llevar tilde. Por ejemplo, adivinar. Lo que dijo la compañera. No tiene nada que ver con las leyes de acentuación. Exactamente, pero tiene la sílaba tónica. ¿Cuál es la sílaba tónica? La mayor La que fuerza lleva la mayor fuerza, el golpe de voz. Exactamente, donde tiene la sílaba en la mayor intensidad de la voz. No necesariamente lleva acento, pero sí tiene una sílaba tónica. Lenguaje. Bien. Lenguaje, ¿lleva acento? Historia. Infiltrar. Exactamente. Todas las palabras tienen sílaba tónica y átonas. Todas las palabras. Pero no necesariamente llevan las reglas de acentuación. Ahora, cuando hablamos de manera articulatoria, las reglas de acentuación, un ejemplo con aguda. Con aguda. Cajón. Café. Muy bien. Café, cajón. Café. Bien. Aguda. ¿Por qué? Porque Aguda. lleva acento en la última sílaba. En la Y primera derecha. Exactamente. Las reglas de acentuación son claras. Cuando hablamos de manera articulatoria, la clasificación de las palabras sigue la regla de acentuación. Cuando hablamos de la intensidad de la voz de manera fonética, hablamos de tónicas y átonas. En esas dos se clasifican las palabras. Por las reglas de acentuación y por la intensidad de la voz. Un ejemplo con Yana. Un ejemplo de una... A ver. Álbum. Álbum. Árbol. Árbol, perfecto. A ver, otro. Planta. ¿Qué más? Tórax. Álbum. Tórax, muy bien. Tórax, ¿qué más? Lápiz. Lápiz, muy bien. ¿Se dan cuenta que de manera articulatoria sigue las reglas de acentuación? Y cualquier palabra podría ser átona. ¿O cómo? Cualquier palabra. Tiene tónicas y átonas. No Y necesariamente ahí tiene que tener acento. Podemos clasificar de manera articulatoria y podemos clasificar de manera fonética. Sí. Una palabra que tenga esdrújula, que sea esdrújula. Música. Águila. Música, muy bien. Física. Física, bien. Plátano. Séptimo. Bien. Entendimos. A ver, otros ejemplos. Plátano. Plátano, bien. Céfalo. ¿Se dan cuenta que si seguimos las reglas de acentuación, sabemos que la intensidad de la voz está en la tercer sílaba? Entonces, sí o sí lleva un acento. Una sobresdrújula. Cómpremelo. ¿Qué dice Alejandra? Cómpremelo. Cómpremelo, bien. Todas las sobresdrújulas llevan tilde. Otro ejemplo. ¿Compresión? No. No. O sí. Tráigamelo. Tráigamelo, quítaselo. Bien. Explíquemelo. Explíquemelo, muy bien. Pídeselo. Pídeselo, bien.
Se dan cuenta que todas las sobresdrújulas igual llevan tilde. Ahora, cuando hablamos de la clasificación morfológica, estamos hablando de su estructura, de su forma. ¿Qué quiere decir morfología? Pues, ¿Qué quiere Forma. decir morfología? ¿Es la palabra que acompaña al lexema? Ya, morfología. En sí, el concepto, la definición de morfología, ¿qué es? Conforme su estructura Forma, morfológica. estructura. Muy bien. ¿Quién dijo eso? A ver, vamos a ver. Alejandra. Alejandra, perfecto, Alejandra. Para que ustedes comprendan la unidad, tienen que saber la terminología. Por eso les mandé lo que tienen que buscar, las palabras que tienen que buscar en Google o en el diccionario. Si no saben el significado de las palabras, difícilmente van a entender lenguaje. Y el lenguaje es lo más bonito porque es la manera de expresarse correctamente, si sabemos las reglas. Clasificación morfológica, ¿qué quiere decir? Estructura de la palabra, la forma de la palabra. Tenemos lo que es tres clasificaciones, de acuerdo a su estructura, de acuerdo a su forma. No la clasificación de la palabra. Estamos hablando de la clasificación morfológica, clasificación de su forma, de su estructura. Uno, que están las variables e invariables. Dos, monomorfemáticas, polimorfemáticas. Y el tres, simples, derivadas, compuestas y parasintéticas. Vamos a hablar del primero, las variables y las invariables. ¿Qué quiere decir variable? Que alguien pueda leerlo, a ver. ¿Quién pueda leerlo? Variables. Dependiendo si aceptan modificaciones de Acompañadas de prefijos o sufijos a su alrededor. Ya, muy bien. ¿Quién lo tiene el texto? Porque yo lo tengo resumido acá. ¿Quién lo tiene el texto para que pueda leerlo? Yo no tengo, Yo- profe. Douglas Yo no lo tiene. tengo. Alejandra, ¿podés Yo leerlo? tengo el antiguo y no sale aquí. No está como... Variables, Yo lo dijo, tengo. ¿no? Sí, vamos, variable. Son las que aceptan modificaciones al interior de su estructura, tanto de género como de número. Es decir, aquellas susceptibles de cambio porque pueden ir acompañadas de afijos, prefijos o sufijos a su alrededor. en sí decir, no cambiaría el, como se dice, la raíz. Ya. Cuando hablamos de palabras variables, es que quiere decir que se aceptan modificaciones. El lexema no cambia. Fíjense en colegi, que sería el lexema. Pero cuando hablamos de colegios, colegiatura, ¿será lo mismo? No, No, cierto. Colegiado, ¿es lo mismo? Luz clarita, ¿es lo mismo colegios que colegiatura? Colegio que colegiatura, ¿Sí? digamos, sí, sí, porque digamos, estás hablando de colegio, pero estás diciendo colegio y colegiatura, digamos. Ya. El lexema es el mismo, pero colegiatura es muy diferente. Colegiatura habla de alguna institución más amplio. Colegios es una institución más pequeña. Hay una Colegiado es modificación. una persona. ¿Se dan cuenta? Es Cuando ahí donde entra la modificación, se acepta la modificación. las variables se aceptan las modificaciones. Por eso dice, aceptan las modificaciones al interior de su estructura. La forma de la palabra va cambiando y se acerca y se aceptan las modificaciones. ¿Ya? Estos pueden ser acompañados de afijos. ¿Cuáles son los afijos? ¿Cuáles son los afijos? Los que van María antes. Fernanda Ríos, ¿qué son los afijos? María Fernanda Ríos, ¿qué son los afijos? Se une a una palabra para formar palabras derivadas.
Ya, Los son- que van al principio o al final. exactamente. ¿Cuáles son los afijos? Son los Ya. prefijos. Prefijo y afijo, sufijo. Exactamente, eso es fácil. Muy bien lo que dice el compañero o la compañera, pero ustedes ya tienen que darse cuenta que cuando hablamos de afijos, hablamos de prefijos y sufijos. ¿Ya? Puede ser una consonante que es de raíz para el cambio de su número. Puede ser Ahí colegios. entraría lo que se dice la pre y post. Exactamente, pre y post, adelante o al final de una palabra, ¿ya? Sí. Muy bien, ahora cuando hablamos de invariables, de la clasificación morfológica de la palabra, en las invariables, esta estructura es rígida, no se aceptan modificaciones y no son inalterables. A ver, alguien que le saque foto, por favor, y que lo mande al grupo de la página 36, 37 y 38. Sí, por favor. Alejandra, ¿me lo puede sacar foto? Usted tiene el texto, ¿no ve? ¿Qué página? 36, 37 y 38. Es que vamos a hacerlos participar a todos. Quiero que todos tengan por lo menos un pantallazo de lo que es la morfología de la clasificación de palabras. Cuando hablamos de morfología, hablamos de forma, de estructura. No hablamos de manera fonética. Estructura, forma, manera. ¿Cuáles son las invariables? Palabras invariables. Ahí están los ejemplos. Árbol, gato, casa. Palabras que no llegan a cambiar su significado. No cambia. Son palabras simples. Se quedan ahí en una estructura rígida. A ver. ¿Ya lo mandó mi amor, Alejandra? Sí, sí. Gracias. Sí, está mandando. Ya lo mandó. Vamos a elegir a alguien que lo lea, ¿ya? Milton, Iván, Felipe. Milton, ¿puede leer, por favor, las La clasificación, invariables? Sí, las invariables, ¿no? invariables. Dependiendo si aceptan o no modificaciones de género y número. Las palabras se clasifican en variables e invariables. Ya. Si puede, las invariables, por favor. La B, de la página 36 que mandó la compañera. Invariables son aquellas que representan estructuras rígidas, es decir, no aceptan modificaciones en su estructura interna, ni de género ni de número. En consecuencia, desde el punto de vista formal, son inalterables. Inalterables. Ya, cuando hablamos, entonces, este práctico que me mandaron, no estamos. Las palabras simples, cuando hablamos de variables, gato se puede transformar a gatos, gatitos, gatotes. Entonces, esa sería una variable. No sería invariable. Cuando hablamos de invariables, son las preposiciones. ¿Cuáles son las preposiciones? Conjugaciones, pronombres. ¿Cuáles son los pronombres? ¿Cuáles son las preposiciones? Artículos. ¿Cuáles son? Esas son las invariables. La niña es bella. Esta palabra, ¿cuál sería el artículo? A, una. La. Esta sería una invariable. ¿Cuál sería la preposición? A ver, vamos a añadir aquí a otra persona. Violeta Lara. ¿Cuál sería la preposición? ¿Quién sabe qué es preposición? Ven. ¿Nadie? Voy a decir algo. ¿Tienen sus apuntes ahí?
William, Roa, ¿qué es una preposición? No puede ser que no entiendan. Una preposición. La preposición es la palabra que une al sustantivo con el adjetivo. Sería en este caso es. Esa sería una palabra invariable. ¿Por qué? Porque no cambia su forma. Aquí entraría. Esta sería una preposición y un artículo. ¿No? ¿Ahora entendieron? Las palabras invariables. Sí. Sí. Es una preposición. Es que si no saben los términos de la estructura de las palabras, nunca lo van a poder entender. ¿Qué es una preposición? ¿Qué es un artículo? Esas palabras ustedes tienen que rebuscarlos en el diccionario y memorizarse, porque si no lo entienden, difícilmente van a continuar con las unidades. ¿Ya? Las invariables son las palabras que no cambian. En este caso, gato, flor y todo ello serían variables porque se aceptan las modificaciones. Aquí en el artículo no podemos modificar, no podemos cambiar. A lo máximo que podemos cambiar es a las niñas, que sería número. ¿Será que se puede cambiar? No. No se puede cambiar, es una preposición, ¿no? Dentro de esas palabras no podemos cambiar. Por ejemplo, también los números cardinales. ¿Será que se puede cambiar? ¿Cuáles son los números cardinales? Primero, segundo, tercero. Exactamente. Los cardinales. ¿Qué más? Las conjugaciones también. No podemos cambiar. A ver un ejemplo de conjugación. ¿Mm? Ella baila, yo bailo, tú bailas, nosotros bailamos. Exactamente, son pronombres. Él, yo, tú, él, ellos. Tampoco, es una invariable. No se puede cambiar. ¿Entendieron? Sí. Más o menos. A ver, aquí vamos a ver. Raquel Valdivia. ¿Entendió cuáles son las palabras invariables y cuáles son las variables? ¿Quién tendrá cámara ahí en la casa, no? Las variables son las que se pueden modificar. Ya, muy bien. Y variables las que no se pueden modificar. Ya, ejemplo de palabra variable. Mesa. Ya. Y otro ejemplo de variable. ¿De variables? Sí, de invariable. Ejemplo de invariable. Es sé, cómo. ¿Te gusta? Muy bien, exactamente. ¿Cómo? ¿Qué? Bien, creo que ya entendimos. Perfecto. Ahora, nos vamos a la clasificación número 2. Monomorfemáticas. ¿Qué quiere decir? ¿A qué se refiere mono? Es un prefijo culto. ¿A qué se refiere mono? A una sola palabra. A una sola palabra. Entonces, cuando hablamos de monomorfemáticas, ¿a qué nos referimos? ¿Qué nos referimos? A un solo morfema. Morfema. No tiene lexema, sino morfema gramatical. Pueden ser variables o pueden ser invariables. ¿Quién lo puede leer? Las monomorfemáticas de lo que mandó. A ver, vamos a elegir mejor. Mayerly Santillán. Creo que está sin audio, Mayerly. Joyce Cruz. Joyce Cruz, por favor, puede leer la página 36, el número 2, monomorfemáticas.
son las palabras en su estructura gemática contienen un solo morfema, así de sol hasta rey, sí, sal, muy, etc. Para el académica Manuel Seco, la morfemática se caracteriza por estas palabras. No tienen lexema, sino morfema gramática. Entre la morfemática hay dos categorías, una que son variables y otra que son invariables. Muy bien. De igual manera, como hay palabras que son variables y hay palabras que son invariables. Según el académico, el estudio de este Manuel Seco se caracterizan por ello, que no tienen lexema, ¿no? Por ejemplo, ahí está sol, mar, ajo, allá, pan, ají, luz. Otros ejemplos, a ver. Este está bien los ejemplos. Fe. Pan. Ah, está pan. ¿Pan será variable o invariable? Con Pan es variable. variable. Podemos ser panadero, panadería. Panadería. Exactamente. Panes. Bien. Ahora, un ejemplo de una palabra monomorfemáticas que sea invariable. Con. Allá. Con. Puede ser la fe. Fe. Ya. Perfecto. Si se dan cuenta, la fe sería sustantivo o adjetivo. Aquí. Aquí. De. Exactamente. Esas son las palabras monomorfemáticas invariables. Ahora, cuando hablamos de polimorfemáticas, ¿a qué se refiere poli? A varios. Mucho. Muy bien. Varios morfemas. Acompañado de uno o más morfemas. Afijos. ¿Qué quiere decir afijos? Prefijos o sufijos. Podemos acompañar. A ver, ¿quién puede leerlo? El 37, polimorfemáticas. William Roa. ¿Puede leerlo, por favor, William? Está en la 37, en la B, la parte de arriba. Lice, disculpe que le interrumpa, es que lo que pasa es que tenemos dos compañeros, creo que se quieren unir de hace rato y no pudieron entrar al principio de clase porque su señal se les fue y recién volvió. Ah, ya, gracias, mi amor, sí. Como estaba escogiendo quién va a leer, por eso no lo vi, gracias. A ver. William, le dije que lo lea, ¿no está William? Yo lo leo, dicen. Ya, vamos a ver. Polimorfemática. Son categorizadas como variables porque no solo portan morfema lexema, sino que también pueden estar acompañadas de uno, dos o más morfemas afijos, prefijos o sufijos. Pertenecen a esta categoría de palabras polimorfemáticas el nombre o sustantivo, el adjetivo y el verbo. Por ejemplo, en el caso de las palabras portador, importo, en el primer caso, el lexema por está acompañada del morfema sufijo ador. En el segundo caso, en importo, vemos que inmediatamente delante del lexema porta en el prefijo im y detrás del mismo lexema el sufijo o. Muy bien. Cuando hablamos de poli, hablamos de lexema, prefijos, sufijos, y dentro de esto está el nombre, sustantivo, adjetivos y verbos. ¿Cuál es el nombre sustantivo? ¿Saben? ¿Cuáles son los sustantivos propios? ¿Qué quiere decir un sustantivo? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de sustantivo? Sustantivo, pues. El que sirve para denominar a las personas, animales o cosas. Bien, muy bien. Denominativos de nombres, animales, de hombres, de animales, cosas, personas. Cuando hablamos del sustantivo con nombre propio, nos referimos a los nombres de las personas. El adjetivo, ¿qué es el adjetivo?
Es aquello que califica al sustantivo. Ya, caracterización de el sustantivo. ¿Qué es el verbo? El verbo es la acción. Es la acción. Es una acción. Muy bien. Ahora ejemplos. Por ejemplo, hacemos una oración donde diga, por ejemplo, Susana lava su ropa. ¿Así? Ya, Susana lava la ropa. ¿La ropa de quién? La ropa de su hijo, digamos, ¿no? ¿Dónde está el verbo? Lavar. Lavar. El sustantivo, ¿cuál sería? Los sustantivos. Susana. Susana. ¿Tu hijo? ¿Hijo? Ropa, hijo, hijo. sería exactamente los sustantivos, no se olvide. ¿Hay adjetivo acá? No. No hay adjetivo, ¿no? No hay adjetivo. Artículo. Las preposiciones también está de su. La. Muy bien. Ahora, lava la ropa, para que añadamos adjetivos, ¿qué puede ser? Susana lava la ropa. ¿Sucia? Sucia, muy bien. Este sería un adjetivo. Porque le da una cualidad a la ropa, que es un sustantivo. Entonces, estas son palabras. ¿Qué se llaman estas palabras? Polimorfemáticas. ¿Por qué? Porque habla de varias. Miren, aquí está. Tenemos verbo, tenemos sustantivo, tenemos adjetivo, ¿no? Siempre va acompañado de, puede ser prefijos, sufijos. Raíz, lexema. De eso habla las poli. Varios. ¿Entendido? A ver, Sí. aquí vamos a ver. Joana Valverde. Un ejemplo. Joana Valverde está. ¿Está Joana? Un ejemplo de una oración que tenga nombre, sustantivo, adjetivo o verbo. No hay, Joana. Raquel Valdivia, un ejemplo. Lisette Soruco. Pueden hacerlo en su cuaderno. Sí. Precisamente estoy cambiando de metodología porque quiero que ustedes apunten y escriban los ejemplos. Susana, ¿qué sería? Un ejemplo. Por ejemplo, ¿Una oración, dice? Una oración que tenga las palabras polimorfemáticas. A Yo, ver, Alicia. a ver, por favor. ¿Quién? Rubén, Wilson, ¿va a dar el ejemplo? Yo, profe. William canta en un escenario. A ver, Rubén, ¿qué dijo? William canta en un escenario. Ya, muy bien. Ahí tenemos una oración de palabras polimorfemáticas. Otro. Diana lleva a su abuela amablemente al parque. Wow, ahí tenemos todo, ¿no? Tenemos nombre, sustantivo, adjetivo y Sí. verbo. Perfecto, Polet. Creo que ya comprendimos. Ahora el número 3. Tenemos las palabras simples, derivadas, compuestas y parasintéticas. ¿Cuáles son las palabras simples? Que lo lea, como mandaron al grupo, todos lo tienen. Belén Beizaga. Las palabras simples. ¿Cuáles son las palabras simples? Son las palabras que tienen sentido comunicativo por sí solas, sin que necesariamente estén acompañadas de prefijos o sufijos. Se las llama simples porque están formadas por una palabra sin morfemas derivados, pero son susceptibles de ser génesis de otros. Por ejemplo, agua, azúcar, carpeta, color, calle, carne, látigo, mar, mármol, mártir, mes, pizarra, plan, pez, sol. Muy bien. Hacen un sentido comunicativo al solamente
hablar la palabra. Por ejemplo, hablamos de carne. No vamos a confundir las palabras simples con los lexemas, ¿no? Los lexemas son raíces, no son palabras simples. A ver, una palabra simple. Ejemplo, Brando Lascano. Brando Lascano. Simple. Una palabra simple. Que no tenga derivativo del lexema ni prefijos. Perdón, que no tenga derivativos de sufijos y prefijos. Que sea una palabra simple. Alison, Bariquí. Una palabra simple. Cualquier palabra es simple. ¿Por qué? Porque Casa, Fuego. sol, Video. Casa. ¿Qué más? Aire. ¿Qué más? Pie. Agua. Pie. ¿Qué más? Agua. Mes. Exactamente, toda palabra es simple, porque al solo hecho de hablar de casa, ya nos imaginamos algo, una casa. A ver, ¿cómo se imagina Brandon Lascano una casa? Con puertas, ventanas. Exactamente, ya por sí la palabra da un sentido comunicativo, comunica algo, la palabra. Por eso quiere decir palabra simple, porque está comunicando un significado. Dicen, o sea, se refiere a algo que ya conocemos, ¿no? Claro que sí, y que por sí solo tiene un sentido, un significado, y ya al solamente hecho de usted escuchar esa palabra, ya se imagina. No tiene Como decir acompañado. asiento, iglesia. Exactamente, toda palabra es simple porque no tiene derivativos, no hay prefijos, no hay No tiene sufijos. compañía de palabra. A ver, para añadir agua, para que sea una... O sea, de diferente manera la podemos representar. Así es. Una palabra simple por sí sola da el significado comunicativo. Puente. Puente, muy bien. Toda palabra es simple. No confundir con los lexemas. En este caso, ¿cuál sería el lexema en casa? A ver, ¿quién se anima? Cas. Ese es el lexema, no es palabra simple. La palabra simple sería casa, porque esa es una palabra que por sí comunica el significado. Casa, ya nosotros nos imaginamos de 2 pisos, de 1 piso, de madera, de ladrillo, ¿de qué más? De Adobe. Adobe, ¿ve? Ya por sí sola la palabra da un sentido comunicativo, ¿no ve? Y no está acompañado de prefijos o sufijos. No hay derivación. Ahora, cuando hablamos de derivadas, a ver quién lo puede leer aquí. Diana Verónica. Lea, por favor, derivadas. Las palabras derivadas. ¿Cuáles son? Dice, prefijo o sufijo no es empleado en forma independiente. Derivación de una palabra simple o lexema añade un afijo. Bien. Las derivadas son, ¿qué son palabras? No, del texto, por favor, de lo que él sacó la foto, ¿puede ser? Esto está resumido. Edith Raquel. Lea de lo que mandó foto la compañera Alejandra, la página 37, las palabras derivadas. Dicen, estoy sin texto. Pero mandó la foto. Ya, a ver, por favor. Listen. Vamos. Las derivadas. ¿Quién? A ver, vamos a ver quiénes están. Diana o Alejandra, ¿quién está leyendo? Esther, listen. Ya, Esther, vamos, Esther que lea. Derivadas. Son palabras que aglutinan afijos en su alrededor, donde por lo menos uno de los elementos, ya sea prefijo o sufijo,
no es susceptible de ser empleado en forma independiente. Es decir, se da el fenómeno de la derivación cuando una palabra simple o a un lexema se le añade un afijo. La estructura de las palabras derivadas puede darse de dos maneras. Una palabra simple más un afijo o un lexema más un afijo. Ejemplo, una palabra simple más un afijo. Desdicha, florero. Un lexema más un afijo. Cuchillada, rosal. Muy bien. Ahora entendimos por qué las palabras simples, al añadir prefijos o sufijos, ya se forman una derivada. En este caso tenemos dos tipos de derivadas. Uno, ¿cuál es? Las que se unen. Aglutinan quiere decir unir, ¿no? Saben que aglutinar es unir. Por eso es que dice las palabras que aglutinan. A ver, una palabra derivada. Ejemplos. Florerito. Ya, eso sería añadiendo a una palabra simple o a un Florero. lexema, un afijo. Eso. Ahora, cuando son dos palabras con significado independiente, al unirse forman otra palabra. Proactivo. Un ejemplo. Proactivo. Pero la misma. ¿Qué más? Proactivo sería que tiene el prefijo. Prefijo pro, ¿qué significa? ¿Qué significa pro? ¿Nadie? Entonces, para que sean, ya, muy bien, algo superior. Para que sea de forma independiente dos palabras, por ejemplo, puede ser aquí, este están bien, porque estos son lexemas de raíz añadiendo un afijo. Pero ahora cuando hacemos de dos, miren, corta, pluma. Al unirse estas dos palabras que tienen significados diferentes, porque corta, ¿qué quiere decir? Cortar. De cortar. Pluma, ¿a qué se refiere? Al de Un animal. Exactamente, pero al unirse, ¿será que significa corta la ala de un animal? No. No. Ahora, cuando son derivativas, trabajamos lo que son dos palabras de significado diferente que al unirse forman otra palabra. ¿No? Eso habla uno. Segundo, puede ser también que derivan de algo. Por ejemplo, ropero, de un lexema para añadir un afijo. Roperito, ¿qué más? Roperos. Operango. Operango. Bien. Son dos, ¿no? Dos formas. Podemos poner un lexema, un prefijo adelante, porque también, a ver, este prefijo corta, ¿qué más puede ser? Otra palabra con el prefijo corta. Corta uña. Corta uña, muy bien. ¿Qué más? ¿Entendió? Siempre sí o sí se añade prefijos o sufijos a una palabra, o ya sea en la familia de las palabras. Ahora, cuando hablamos de las palabras compuestas, del significado independiente de las palabras simples, no prefijos ni sufijos, palabras simples que al unirse forman una palabra. A ver. Dos palabras simples que se unan. Mármol. Fotocopia. Fotocopia, bien. Aquí están las palabras. Fotocopia. Cuando hablamos foto, ¿dónde está? Foto, ¿qué significa? Una imagen. Copia. Aquí son dos palabras simples porque no estamos hablando de prefijos o sufijos. Aquí. Aguacero también. Aguacero, bien. Agua. Lava platos. Cero, bien, muy bien. Lava platos. Son dos.
Eso que lava está un verbo y plato está un sustantivo, lava plato. Dos palabras simples que al unirse se forman en una compuesta. Sin embargo, las derivativas no vamos a cambiar, no vamos a confundirnos. Las derivativas, por ende, tiene prefijo, sufijo y lexema. ¿Ya? Ok. A ver, ¿qué más? Las parasintéticas. ¿Cuáles son las parasintéticas? ¿Quién puede leerlo? A ver, aquí vamos a ver. Las parasintéticas. Yo. Oh, ¿dónde? Yo. A ver, Jonathan. Parasintética. Se llaman palabras parasintéticas a aquellos nuevos vocablos que se han formado a partir del uso simultáneo. ¿Por dónde iba? A partir del uso simultáneo de la composición y derivación de la prefijación y de la sufijación. Ellas están estructuradas de dos maneras. Primero, una palabra compuesta más un sufijo. Por ejemplo, está bien. automovilista. Dice cuentacorrientista, narcotraficante. Segundo, prefijo más palabra simple más un sufijo. Ya. Anaranjado, aprisionar, endulzar. Bien, ahora quiero que vayamos a lo que es la parasintética. Son vocablos nuevos, composiciones nuevas. Eso quiere decir parasintético. Que al unirse dos palabras formamos una nueva palabra. Ejemplo, necesitamos tener una palabra compuesta más un afijo. ¿Qué quiere decir? Un prefijo o un sufijo. Un ejemplo. Ese es el primero, ¿no? ¿Quién puede dar un ejemplo? Endulzar. Endulzar. ¿Paracaidista sería? Puede ser Paracaidista. Bien. radiografía. Automovilista. Automovilista, muy bien. Automovilista. Y tenemos ahí, ¿qué tenemos ahí? Una palabra compuesta más un sufijo. Automóvil sería la palabra compuesta porque está auto y móvil. Y ista sería el sufijo, ¿no? Muy bueno. Ahora, cuando hablamos en la segunda opción, el prefijo que tiene que tener, prefijo más, piensen, un prefijo más lo que es una palabra simple y un sufijo. Premilitares. Una palabra premilitar. ¿Sí? ¿Está bien? Perfecto. Una palabra simple más un sufijo. Igual premilitares. Pre está el prefijo, la palabra simple militar y el sufijo que sería es, ¿no? Muy bien. Creo que entendimos lo que es la parasintética. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda de la parasintética? No. Esas fórmulas tienen que seguir para componer una palabra nueva, que es palabra compuesta más un afijo y el otro prefijo más una palabra simple y un sufijo. Si entendimos lo que es el prefijo, palabra simple y sufijo, no nos va a costar elaborar las palabras. A ver, Daniel Álvarez, un ejemplo de una palabra compuesta. ¿Nada? ¿Puede ser anteayer? Anteayer. O autopista. Autopista, bien. Esas son compuestas. Autopista. Superhéroe. Superhéroe, bien. Cualquier. Cualquier. Auto. Cualquier. Bien. Creo que entendimos, ¿no?
Da capo. ¿Qué dice? ¿Da campo? Da capo. Da capo. ¿Qué es da capo? No escuché alguna vez esa palabra. Correcto. Que se vuelve del comienzo. Ah, bien. Nueva palabra. Muy bien. Ahora, cuando nos vamos a la unidad lingüística de las palabras, hablamos del significado de las palabras, ¿no? Clasificación semántica de las palabras. ¿Qué es la semántica? ¿Qué les dije que es la semántica? ¿Mm? Es el estudio de la palabra. El estudio del concepto, ¿no? Es el punto de vista. Ya, a ver, lea Alejandra. Clasificación Sí. de las palabras semánticas. Desde el punto de vista semántico, el lingüista Ullmann considera las palabras como verdaderas unidades semánticas. Vale decir que palabra sería aquella unidad lingüística que porta significado. Tomando en consideración esta definición, es decir, por su significado, las palabras se clasifican en monosémica, polisémica, homónima, parónima, sinónimas, atónimas y heterónimas. Bien. Cuando hablamos de monosémicas, ¿a qué nos referimos? Que tiene un solo significado. Mono, el prefijo mono, ¿qué es? Uno. Uno. Significado. Bien. Ahora, cuando hablamos de polisémicas, ¿a qué se refiere? De varios. Varios significados, ¿no? Varios. Una palabra monosémica, a ver. Lápiz. Ah, otra palabra. Aspirina. ¿No? Ahora, una polisémica. Una polisémica. Que al mismo tiempo de tener ¿Puede ser tierra o no? tierra solamente, pero hablamos de tierra. Puede ser lima, ¿no? Ah, sí. Lima. Puede ser varios significados. Muchos significados. Tiene como lima, fruta y lima. Sí, Lima pero de- también Hábito. hábito. Bien. Las homónimas, ¿cuáles son las homónimas? No nos equivoquemos en esta de las palabras polisémicas. Puede tener tener diferentes significados, pero la escritura cambia. Sin embargo, las homónimas son las que tienen idéntica escritura, se escucha igual y tienen diferentes significados. Por ejemplo, ¿Cómo llama? ¿Puede ser papa? Aquí miren. ¿Qué llama? Llama de animal. Papa. Papa no. Papa es papa. Y papá es con acento, ¿no ves? No, papa de papa, digamos, de sacerdote. De iglesia. Ya. Aquí le vamos a poner iguales en escritura. ¿Puede ser muñeca? Diferente, sí. Significado. Real. Bien, muñeca. ¿Qué más? Las homónimas Real. de igual escritura. Aquí, sin embargo, se escucha igual, pero se escribe en algunos diferentes. Aquí dice cierra, de cerrar la puerta, y de cierra de algún lugar, de tierra, ¿no ves? Amo. ¿Amo? ¿Amo de qué? Amo de que Amo de es tener un animal y amo de amar. de amor, pero amor sería amar. Amo no. Amo es un jefe, ¿no ves? Lima, Lima. Lima, bien, Lima. Muñeca de lo que juegan las niñas, juguete y muñeca de la parte del cuerpo, bien. Parónimas, ¿cuáles son las parónimas? ¿Quién puede leerlo, las parónimas? Parecida forma y distinto significado. Ya.
Igual, esto se escribe diferente manera, pero se escucha igual y tienen diferentes significados. ¿No? A ver, ejemplos. Ejemplos, que se escuche igual, pero que se escriba diferente y que tenga diferentes significados. Calavera. Calavera, bien, calavera, muy bien. Otro. Se escucha igual, pero se escribe diferente y tiene diferentes significados. A ver, ¿quién? Casa, casa. Bien, perfecto. Casa de estructura y caza de cazar con Z. Fonéticamente se escucha casi igual, pero se escribe diferente y tiene diferente significado. Perfecto. Otro ejemplo. Cayó, ¿Cayó? de callar, ajá, Muy y bien. de caer. Cayó de callar. Bien. Cayó. Cayó de caer y cayó de callar. De silencio. Muy bien. Ahora las sinónimas ustedes ya las conocen, ¿no? También ahí estaría ahí. Ahí, en las parónimas. Ajá. Ahí y ahí. Hay hartas veces. Hay hartos, sí. Cariño. Parónimas. Sí, bien. Porque podemos poner ahí, hay. Exactamente. Ahí. Ahora las sinónimas, ¿cuáles son las sinónimas? Ahí llevaría acento. Exactamente. Ahí cambiaría el acento. Hay de haber. La H, ¿no ves? Hay, adelante. Ahí, exactamente. Ahora, Ahí. las sinónimas. ¿Cuáles son las sinónimas? Escritura diferente y mismo significado. ¿Cuáles son? Son las que son distintas formas, pero su significado es Es el mismo. Es el mismo, exactamente. Se puede escribir diferente y el significado es igual. Cara, rostro. Otro sinónimo. Sinónimo, vamos. Gordo, obeso. Ah, muy bien. Gordo, obeso. Antónimo. Cabeza pelona. Ah, ya. Voy a llamar ahorita, chicos. No, ya no me va a dar tiempo. ¿Por qué no me hicieron acuerdo? Miren, ya son las 11:23. Yo quería hacer la escuela, pero estaba buena la clase. Está bonito, ¿no? Antónimas. Antónimas lo contrario. Frío, caliente. Gordo, flaco. La hiperónima. Exactamente. Las hiperónimas es como el complemento, la unión dentro de la semántica, dentro del significado. Por ejemplo, madre, hijo. ¿Qué más? Ejemplo. Puede servir hermano y hijo, hermano, no sé. Tío, sobrino. Tío, sobrino. Tiene que haber una conexión en lo que es la hiperónima. Una conexión. Abuela, nieta. Abuela, nieta, ¿ya? ¿Saben qué? Voy a sacarle foto mejor. Ay, 25 ya, porque ya van a ingresar. Voy a sacarle foto y voy a... para la lista. Ay, ayer hicimos lo mismo, ¿no? Porque no se pudo igual. A ver aquí. Por eso siempre es bueno que ponga nombre completo. Siempre es bueno que ponga nombre completo en su perfil para que yo pueda identificar por el apellido. Ya. Aquí. María Joaquina. Ya. Este es el último, le saco foto y lo voy a subir. ¿Ya subieron sus trabajos? Todos subieron, recién lo voy a revisar ahora. No, Yo tampoco, Alicia, no lo subí. No, Lice, yo no lo subí. Eso quería preguntarle, ¿cuántas actividades tenemos con usted en la plataforma? Una Es nomás, que no he tenido conmigo la tiempo unidad para 1. Recién mañana voy a subir la unidad 2. Quiero que aprendan, no quiero que lo hagan por hacer.
¿Ya? Eso de lo que usted nos mandó, tenemos que hacer un resumen, dice. La unidad 1, exactamente, de la unidad 1. Ya están ingresando en otro grupo. Un mapa conceptual, ¿cierto? Un resumen y un mapa conceptual de acuerdo a lo que les expliqué, ¿no ve? Cómo tienen que hacer para entender si es que no estuvieron en clase. Si estuvieron en clase, toman apunte, hacen el resumen y hacen el mapa conceptual. Pero solo dio un plazo de 24 horas para subirlo. Les voy a añadir hasta ahora, hasta las 6 de la tarde, la misma hora, para que les dé tiempo No, para... porque ayer intenté subirlo y no pude. Dicen en Word se hace. En Word tienen que hacer. Cualquier duda que tengan, me llaman, por favor, no me escriban porque no estoy atendiendo, a no ser que mañana les conteste, pero si es urgente, me llaman, ¿ya? O, en caso contrario, en el foro igual me pueden poner las preguntas, no hay problema. Bien, se cuidan mucho, bendiciones. Estudien fin de semana. Chao, chao, chicos, se cuidan.